Decíamos, en clave de hacer un raconto o una eh, observación de cuáles son los recursos estratégicos en una provincia, podemos decir, bueno, este está explotado, este no está explotado, este recurso natural está explotado por tal razón histórica, política, económica. Este no está explotado porque no se considera necesario, no se considera verosímil con la idea que los actores sociales que determinan el desarrollo o la configuración de un territorio este, no, no creen que sea relevante. Podría ser el turismo, podría ser la energía, la energía eólica, ¿sí? Del viento, a través de la utilización del viento. Muchas cosas podemos decir en función de esto. O de repente hay zonas en donde se podría utilizar grandes extensiones de tierra para reforestar, por ejemplo, y no se utilizan. Bueno, en fin, esto da lugar a una diversidad, a una multiplicidad de análisis acerca de qué se hace o no se hace con un recurso natural, ¿sí? O cómo se lo aprovecha, o cómo no se lo aprovecha, o por qué no se lo tendría que aprovechar, o no se lo tendría que explotar excesivamente o explotar directamente. Bien. Ahora bien, es decir, cuando analizamos estos elementos, esta multiplicidad de elementos del siglo XXI, tenemos que decir que este es el desenvolvimiento de estos factores en un proceso contradictorio de globalización económica y fragmentación. ¿Sí? Es decir, todo esto se desenvuelve contradictoriamente, ¿sí? En donde a la vez que se produce un efecto de globalización de las relaciones sociales, económicas y políticas, al mismo tiempo que se produce una suerte de fragmentación de lazos sociales, de vínculos sociales, de relaciones culturales, de relaciones políticas, ¿sí? Es decir, la autora habla de homogenización y fraccionamiento, ¿sí? Decíamos homogenización y fragmentación, ¿sí? Perdón, y fraccionamiento. Homogenización, hablamos de homogenización de consumos, ¿sí? De consumos y de medios masivos de comunicación. Cuando hablamos de fraccionamiento, esto como parte del proceso de la globalización, entiéndase, la globalización genera conductas homogéneas, genera mecanismos de formateo, si se quiere, de algunas conductas humanas, de algunos, de algunos patrones de consumo, de vínculos, etc. Y fraccionamiento entendido como disgregación, ¿sí? Disgregación territorial, desintegración, ¿sí? Eh, y por último, exclusión, ¿sí? Por eso hablamos de movimiento contradictorio. A la vez que se integra y se homogeniza, se fracciona, se desintegra, se disgrega y se excluye, ¿sí? Cuando hablamos de homogenización de consumos y de medios masivos, nos estamos refiriendo como patrón objeto de esa homogenización a consumidores y usuarios de objetos idénticos y de información común, ¿sí? Es decir, personas que van a consumir información común y objetos producidos de forma homogénea. Cuando hablamos de disgregación, desintegración y exclusión, nos estamos refiriendo a trabajadores, consumidores y ciudadanos, ¿sí? Que van a estar atravesados por estos factores desconfiguradores que desconfiguran, en realidad, disculpen la mala palabra, la palabra mal usada, digo, la conjugación mal usada,
trabajadores que van a estar, van a ser trastocados de patrones culturales de otras épocas, ¿sí? Esto, para ponerlo en un caso subjetivo, pasó mucho en los 90 con las transformaciones culturales, económicas, políticas y sociales que hubo, de trabajadores que por ahí estaban acostumbrados a la pertenencia a una empresa estatal, ferroviaria o una empresa privada, y de repente, de buenas a primeras, se vieron expulsados del mercado laboral, eh, eh, ¿cómo se llama? Expulsados del mercado laboral, pateados hacia afuera del mercado formal, con una indemnización más o menos onerosa según los casos, y empezaron a vivir un fenómeno de exclusión que hasta el día de hoy atraviesa. La cuestión es que esta combinación de homogeneización y fraccionamiento a la vez, lo que va a terminar produciendo es que vamos a tener en nuestras sociedades clases que detentan paquetes diferenciados de bienes y de servicios, ¿sí? Es decir, no todos consumimos los bienes y no todos consumimos los mismos servicios, ¿sí? Eso está determinado por lógicas de la producción, del mercado, ¿sí? Lógicas de esta vida en sociedad que tenemos en el siglo XXI. Tenemos asimismo, además de esto que mencionábamos, cuotas desiguales de participación social, política y de apropiación del capital cultural. En definitiva, en la relación entre lo social y lo natural, lo que tenemos es cada vez menos escenarios dados como dato a priori, es decir, ¿no? Escenarios en donde la naturaleza se conjuga junto con las relaciones sociales para obtener beneficios equitativos o más previsibles, y lo que sí tenemos cada vez más es escenarios producidos como resultados, ¿sí? Productos de una construcción histórica. Y acá tenemos, me quiero detener en esto porque es importante, por la conjugación de disciplinas, ¿sí? Es decir, una geografía particular, el paisaje que vemos en una geografía determinada, puede ser analizado en perspectiva histórica, ¿sí? Es decir, puede ser analizado y tratado en clave de proceso histórico. Pero no me quiero adelantar porque ya vamos a llegar a ese punto. Otro elemento fundamental, ¿no?, del siglo XXI, que lo mencionábamos al principio, tiene que ver con los tapices urbanos o un tapiz urbano, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos referimos con tapiz urbano, ¿no? El tapiz nos figura una tela donde hay un dibujo, una construcción de una figura. Bueno, la ciudad sería ese tapiz, y la ciudad se ha convertido en un objeto público, ¿sí? En un asiento de actores colectivos, en una construcción cotidiana. Bien, acá podemos ver en esta pizarra, decíamos, ¿sí? Que la ciudad se había convertido en un objeto público, en un asiento de actores colectivos y en una construcción cotidiana, ¿sí? Es decir, la ciudad va a pasar a configurar una suerte de polo de desarrollo o de polo de conducción de ciertos modelos de desarrollo, donde se van a instalar sedes de empresas multinacionales, organismos de gobierno, nacionales, provinciales, municipales. Es decir, una serie de elementos que van a ser los que sean actores protagónicos en la configuración de ese sistema mundo en el que vivimos, ¿sí? En donde lo rural y lo urbano cada vez están más entremezclados. Ahora bien, la ciudad también, como ponemos acá, es el escenario de la heterogeneidad, ¿sí?, y de la multiplicidad de los productos, ¿sí?, productos de todo tipo y servicios de todo tipo. En la ciudad también, como dice acá la flecha, se satisfacen con desigual grado de justicia distributiva, ¿sí?, necesidades individuales y necesidades colectivas.
¿sí? Es decir, eso no es el escenario de la distribución equitativa, sino que es una puja por el reparto de determinados recursos. En tal sentido, la autora dice que este tapiz urbano, la ciudad, es un escenario de disputas y luchas sociales, ¿sí? Bien, vamos a ampliar un poquitito esto que decíamos del impacto de la ciudad sobre los territorios urbanos, perdón, de la ciudad sobre los territorios rurales. Bueno, acá podemos ver en la pizarra tres formas o tres grandes maneras de impacto de lo urbano sobre lo rural. Primer impacto, bueno, que en las ciudades conviven un gran número de habitantes, de seres humanos, población que consume alimentos y que necesita cada vez más la mayor cantidad de provisión de alimentos, ¿sí? En segundo lugar, en las ciudades, en los parques industriales de las ciudades, que puede ser también otro objeto de análisis en materia de geografía, cómo impactan los parques industriales en la geografía urbana, ¿sí? O periurbana. Tenemos producción y comercialización de maquinaria de todo tipo, de maquinaria rural incluso, ¿sí? Maquinaria, yo puse rural ahí, pero sería, lo que dice la autora es maquinaria agrícola ganadera, ¿sí? Y en tercer lugar, la ciudad es un núcleo de innovación tecnológica, logística, orientada hacia el sector primario, ¿sí? Probablemente cuando hablamos de logística, por ejemplo, hablamos de transportes, de comunicación. Y las empresas que se dedican al transporte y a la comunicación por lo general eligen como punto de referencia una ciudad núcleo, ¿sí? Una ciudad importante en una determinada geografía. Pensando en la región del Alto Valle, ¿qué ciudades tendríamos en el Alto Valle? Que son ciudades núcleos, ciudades que son como patrones de referencia para el desarrollo geográfico, económico y cultural de una región. Bueno, podríamos decir la ciudad de Neuquén, podríamos decir Cipolletti, Roca, ¿no? Según los niveles y las distancias entre un lugar y otro, ¿no? O según las cercanías de núcleos de población con respecto a estos grandes centros urbanos.